Bueno, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Buenas. Bueno, ante todo, gracias a todos por venir. Bienvenidos a una nueva edición de Almoradí Lee que prometía ser, cuanto menos teníamos nuestras dudas, ¿no? Con lo cual es todo un éxito simplemente el hecho de que nos podamos encontrar aquí. Sabemos que hay un público ahí, en esa mancha negra, sabemos que es inquietante. Saludamos, por tanto, a todo el público, a toda la organización y a los que nos ven a través de las redes sociales, que sabemos que son muchos y ya en estos días anteriormente han colaborado muchísimo a través de preguntas y a través de las visualizaciones del vídeo. Bueno, les presento a Sergio del Molino, por si no lo conocían. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar, es muy conocido, es un escritor y periodista, nacido en Madrid, pero que hace mucho que reside en Zaragoza, nació en 1979. Y como digo, es muy conocido porque tienes una amplia presencia en los medios de comunicación. Primero por un amplio éxito, de una gran acogida, podemos decir que han tenido distintos libros, con distintos premios, además. Podemos empezar, ¿no? Con El Ojo Crítico, para mí uno de los premios más interesantes, porque da un programa con una gran trayectoria, por La Hora Violeta, también el premio Tigre Juan, y bueno, otros premios. No voy a hacer un panegírico que siempre da como mucha vergüenza a veces, ¿no? Gran acogida de La España vacía, que es uno de los libros que vamos a hablar hoy, La mirada de los peces, del 2017, Lugares fuera de sitio. Con todos estos libros también acogidos con esos premios, ¿cuál podríamos decir, ¿no?, que es un momento, el punto y aparte, ¿no?, dentro de esa trayectoria tuya como escritor? Bueno, yo creo que hay varios momentos importantes o decisivos en los cuales yo me replanteo un poco todo lo que soy y que me marcan un poco el camino a seguir, porque un escritor creo que no se hace en el vacío, se va haciendo conforme vas escribiendo y conforme vas viendo, pues, por dónde te va encaminando incluso el propio público, ¿no? Te va llevando de un sitio para otro. Y por supuesto, yo creo que sí, hay un antes y un después en dos libros míos, que es La Hora Violeta, que es un libro que me cambia, me transforma profundamente como escritor, porque la experiencia me había transformado antes como persona, y La España vacía, pues es un libro que es casi una marca, una expresión que me envuelve y que no va a desaparecer en muchos años, me imagino. No ha desaparecido y creo que algunos lo han calificado de clásico instantáneo, y bueno, es un libro que persiste y va a seguir persistiendo, ¿no? Incluso aunque yo intentara alejarme de él, el libro va más rápido que yo. Entonces, creo que son dos títulos que marcan dos inflexiones en mi carrera muy, muy importantes, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir que signifiquen lo mismo para mí. Cada uno de los libros tiene un significado muy especial, ¿verdad? Y, sin embargo, toda esta trayectoria que comentaba coincide con tu labor como periodista, que te he oído decir alguna vez, decía, yo no valgo para periodista porque me falta una parte cínica, ¿no?, para poder contar la historia de los otros, ¿no?, de las personas a las que entrevisto, y que desarrollaste en el Heraldo de Aragón, si no recuerdo mal, y sobre todo en El País, que hoy salía la columna adelantada de mañana, de domingo. ¿Cómo entiendes entonces esa labor de periodista? A ver, yo no me considero ya periodista, porque yo creo que un periodista es alguien que va y cuenta. Igual el periodismo lo hago más en mis libros. Es decir, creo que hay mucho periodismo en mis libros. Pero no lo hay, paradójicamente, ni en lo que hago en la radio, ni lo que hago en mis columnas, que creo que son más literarias que periodísticas. El periodista es alguien que va a un sitio e intenta comprender, intenta hablar con la gente, intenta meterse en la vida de los otros, ¿no? Y yo creo que es verdad, como bien decías, y lo he reflexionado varias veces en mis libros, que yo no tengo lo que hay que tener para ponerme en la piel de determinadas personas, ¿no? Por eso yo creo que me he buscado un
subterfugio de la subjetividad, de intentar contar las cosas desde un yo, desde una posición muy subjetiva que yo pienso que es mucho más honesta, ¿no? En el sentido de que yo intento ver las cosas desde lo que soy, desde mis limitaciones, desde mi esquinita del mundo, con mis circunstancias y no intentando poner voz a nadie que no sea yo mismo, porque además mi propia literatura es un intento de contar mi historia para que no la cuenten otros. Si no cuentas tu historia, la va a contar alguien por ti. Entonces, es una cuestión de ir adelantándose. Y yo no tengo... has dicho la palabra has mencionado la palabra cinismo, que es una palabra clave y totémica para reflexionar sobre estas cosas, porque hay un título de Richard Kapuscinski muy conocido, un tratado sobre un ensayo de reflexiones sobre el periodismo que se titula así, se titula Los cínicos no sirven para este oficio, cosa que a mí siempre me ha parecido una falacia, porque en mi experiencia los mejores periodistas, los que han llegado a las más altas cumbres, han sido grandes cínicos, y el cinismo ha sido una herramienta profesional enorme para poder alcanzar, ¿no?, sus objetivos y poder llegar a determinados sitios, lo cual no quiere decir que todos los grandes periodistas sean cínicos, pero creo que si tienes una mirada un poco cínica, una pose un poco cínica, tienes mucho ganado en esta profesión. Desde luego vas a llegar a los sitios antes que otros que no son cínicos, desde la honestidad, que van a tener que dar un rodeo mucho más grande para llegar al mismo punto, ¿no? Entonces, creo que era una gran falacia y creo que el propio Richard Kapuscinski era un ejemplo de esa mentira, ¿no? Yo creo que era un señor que no se le ponía nada por delante para contar lo que fuera. Y yo siempre he sentido muchos escrúpulos y siempre me lo he planteado, y por eso yo creo que he desertado también del periodismo, porque no he sabido contar la vida de los demás, no he sabido meterme, y por eso he contado más mi vida. Y lo que hago en los medios, lo que hago en mis columnas en El País y lo que hago en la radio en Onda Cero, que son los dos sitios donde estoy fijo, donde tengo plaza en propiedad casi, digamos, no lo considero periodismo, lo considero una extensión más de mi faceta literaria, porque ahí estoy predicando, ahí no estoy cumpliendo los cánones del oficio periodístico, sino que hago algo pues mucho más creativo y mucho más personal. De hecho, tienes más extensiones, ¿no? Dices, tengo una extensión de mi literatura, ¿no?, en la radio y en la columna, pero también en las redes. Eres bastante activo también en las redes, con lo cual también eres muy conocido por esa parte, y haces también, podemos decir, literatura en esa parte de tweets, donde además llama mucha atención porque no solamente opinas, sino también debates, entras al feedback con el lector. ¿Te gusta a ti esa relación con el lector, aun a pesar de los haters y todo ese tipo de problemas que tiene las redes sociales? Cada vez menos, cada vez me fatiga más, cada vez menos, porque es verdad que yo he encontrado estupendos debates y gente muy inteligente y muy divertida que está sobre todo en Facebook, que es donde yo me muevo mucho más, que es una red ya para gente de la tercera edad como yo. Es decir, no estoy ni en TikTok ni en Instagram, que es donde está la chavalería. Yo estoy en el centro de la residencia de la tercera edad, de las redes, que es Facebook, donde se puede escribir muy largo, que es lo que me gusta a mí, y donde se puede debatir, ¿no? Entonces es verdad que te encuentras con mucha gente que a veces se forma como un ambiente como de tertulia de café, donde la ironía y el sarcasmo son muy bienvenidos y el sentido del humor, pero como eso está, incluso aunque lo cierres, siempre está abierto, es un escaparate para que circule por ahí cualquiera, y hay mucha gente que oye campanas pero no sabe de dónde vienen, y de repente ve una frase descontextualizada o un tuit que le sienta mal, que le parece que es una humorada de mal gusto, lo que sea, entonces irrumpen ahí, y a veces es divertido un poco entrar un poco en su juego, burlarte y demás, pero enseguida se acaba, ¿no? Porque realmente al final te acabas llevando disgustos, ¿no? Yo no es que tienda a polemizar, a mí es que me divierte mucho. Para mí las redes son un patio de recreo. No lo considero parte de mi trabajo periodístico, entre otras cosas porque no está remunerado. Para mí está muy claro. O sea, yo, aunque tengo un hermano ingeniero que dice que lo que yo hago, aunque está pagado, no es un trabajo, y tienen parte de razón, dice si lo puedes hacer en pijama, no es un trabajo. Dice, bueno, ahora, ahora hay muchas cosas con el teletrabajo. Ahora hasta él trabaja en pijama, que es ingeniero y tal.
pero yo la frontera la pondría en si no lo cobras no es un No es un trabajo. trabajo. Entonces yo ahí estoy en un patio de recreo, no me considero ceñido a ninguna normas y creo que eso hay mucha gente que no lo entiende. Entonces es muy poquita la gente que sí que entra en el juego y con la que te lo pasas bien, pero luego, claro, Un tener que montón. aguantar un montón de impertinencias que no son otra cosa, pues al final te acaba fatigando, ¿no? Y me he ido retrayendo poco a poco, creo que Sujetando. sí, cada vez son más blanquitas y cada vez interactúo menos. Y es una pena, Sí, porque pero me pasa así. te permite un contacto con la actualidad que en otros sitios a lo mejor te podría haber permitido coger mucho material, ¿no? De hecho, vivimos en unos medios que te permite adquirir información de la inmediatez, que cuando en un escritor entiendo que te sirve también, o un periodista, para coger mucha información. ¿Cómo es tu relación con el día a día? ¿Te obsesiona estar al día o te permite reflexionar el material que hay a nuestro alrededor con tantas facilidades? Eso ya, mi relación con el día a día creo que es la de cualquier adicto a la información y cualquier persona que ha crecido en los medios y que ha crecido en el oficio del periodismo, ¿no? Yo me desayuno todas las mañanas con un montón de periódicos y con un montón de información y procuro estar al tanto de todo lo que sucede, ¿no? Pero de una forma casi compulsiva. Es verdad que yo echo de menos los tiempos en los que yo leía uno o dos periódicos, los leía tomando el café y los leía reposadamente y tenía esa media horita, tres cuartos de hora con un café en el bar. Y yo en un momento dado me di cuenta de que dejé de leer periódicos en papel. Yo no leo periódicos en papel, Ujú. los leo todos en digital. Incluso en PDFs, pero en digital, ¿no? Yo ya muy pocas veces compro el periódico en papel. Y es verdad que ahora tengo un panorama mucho más amplio, leo periódicos de otros países, leo muchas cosas, pero está todo muy atomizado, está todo muy... no tienes la sensación de estar recibiendo el mundo, que es lo que te daba un periódico, Un ¿no? periódico. Te daba una versión ordenada del mundo, que tú lo aceptabas o no, pero era una versión más o menos ordenada del mundo, en la que tú te metías y tenías unas coordenadas más o menos claras para funcionar de quién era quién y qué había pasado en tal sitio y tal. Ahora andas mucho más perdido. Parece que manejas mucha más Pero información, pero andas manejas mucho más menos en el perdido. fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso forma parte de mi rutina, de mi día a día, pero no es algo que incorpore necesariamente a mi creación literaria, ni mucho. Yo creo que cuando ya cierro y me pongo a trabajar, si estoy trabajando en un libro en ese momento, para mí un compartimento estanco. En ese momento cierro absolutamente todo y me centro en mi libro, que mi libro puede estar centrado hace 150 años y yo me traslado a hace 150 años y no salgo de ahí. No dejo que la realidad del día a día me contamine en ese sentido. Claro, es que además muchas de las obras que tú generas tienen una carga reflexiva de ensayo en gran medida muy importante. Entonces, ¿qué papel creemos sino que puede tener dentro de esa dinámica tan rápida que tenemos de información? Que tenemos una información casi, como dices, de usar y tirar. Y nosotros nos paramos a reflexionar. ¿Qué cabida crees que tiene actualmente este tipo de ensayo de literatura en esta época de esta información tan voraz? Quizás una de las claves, fíjate, no lo había pensado, pero quizás una de las claves por las cuales este tipo de libros han pasado de ocupar la parte de atrás de las librerías Totalmente. a estar en el escaparate y a ocupar un espacio importante dentro de las dinámicas del lector, porque si ya no tenemos ese marco de referencia, ese marco de pensamiento, de sentarnos a pensar un poco más en profundidad acerca de lo que nos sucede, pues en algún sitio vamos a buscar o a calmar esa ansiedad, ¿no? Y es verdad que los libros igual, ese cariz ensayístico que era muy marginal hace unos años y que Un poco. eran libros muy raros y que ahora se han vuelto libros muy normales y contaminan incluso las novelas de éxito, están llenas de ese tipo de ensayos y de reflexiones, quizá tenga que ver con la forma en la que ha desaparecido, en la que la prensa ha dejado de ser ese vehículo de expresión, de pararte a pensar un poquito, con un poquito más de detenimiento lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Pues lo buscas en los libros y lo llevas de una forma muy personal, ¿no? Es verdad. La verdad que no había establecido conexión entre ambas cosas, pero es Ujú. posible que la tengas, sí, es muy posible. Pues a mí me llamaba la atención porque justamente me paraba a pensar
qué había hecho que la España vacía y otros temas de los cuales ahora hablaremos, que son temas complejos, son temas que a lo mejor pueden ser incluso incómodos, se habían convertido en una amplia difusión que a priori no tenían todas las papeletas, a lo mejor, para serlo. Y pensaba que ese podía ser un motivo de su secreto. Entonces, bueno, sí. Puede ser, sí, puede ser, pero con el caso de la España vacía, que para mí sigue siendo un misterio. Es decir, yo cuando me senté a escribirlo en ningún momento pensé que fuera a interesar más allá de los cuatro locos que ha interesado siempre este tipo de temas. No pensé que fuera a trascender y de hecho nadie lo pensaba. Es decir, nadie tenía esa expectativa con el libro. No había la menor expectativa. Es un libro que está hecho en la oscuridad más absoluta, con medio encargo de una editorial de ensayo muy pequeñita, con un público muy especializado, que era la editorial Turner, y que no tenía ninguna pretensión de generar el debate que generó luego. Yo creo que más que por lo que hablábamos en la anterior pregunta, creo que llegó en un momento adecuado. Prendió una chispa en el momento en el que parece que estaba el campo seco, en ese momento, y estaba el campo, igual si el libro hubiera salido un año antes o un año después, hubiera pasado inadvertido, pero salió justo en un momento en el que la sociedad española estaba planteándose muchas de las cuestiones que estaban en ese libro, y coincidió en fin, que por una conjunción cósmica muy rara, lo que a mí me preocupaba le preocupaba también al resto del país. Y eso es muy raro. Lo normal es que lo que a ti te preocupe al resto de la gente le dé igual. Es lo normal. Y lo normal que sucede cuando uno escribe un libro es que al mundo le dé igual. Quiero decir, o sea, todo lo que... Entonces, eso es lo normal. Lo raro, lo extraordinario es que suceda esto. Pero es un libro que está escrito con la idea de que al mundo le va a dar igual lo que tú leas. Y eso te da mucha libertad. O sea, cuando tú asumes eso, asumes que tus preocupaciones son una rareza que no comparte nadie, pues te da mucha libertad. Una libertad que yo ya no voy a volver a tener, porque ahora mis libros sí que tienen una expectativa, y sí que tienen un público, y sí que tienen una mirada, que quieras, aunque te hagas mucho esfuerzo por no darte por aludido, mientras estás escribiendo, la notas en el cogote, la notas, y sabes que la gente está esperando unas determinadas cosas de ti que tú no sabes si vas a ser capaz de cumplirlas, ¿no? Y eso pues, te genera una angustia que yo antes no tenía. Yo antes era mucho más pobre, pero mucho más feliz. Es lo que tiene en ese los sentido, pros y los ¿no? contras. Claro. Entonces no sabes muy bien qué elegir, ¿no? Si la pobreza o la felicidad. Ese cambio, por ejemplo, a raíz de La Hora Violeta y del reconocimiento que recibe ese libro, el Cultural, creo que fue, te reconoce como uno de los 12 novelistas menores de 40 con mayor proyección, ¿no? O sea, es una mezcla muy interesante porque te está diciendo que está bien entre calidad, promesa, proyección, ¿no? Pero es un halago, pero a la vez es una inmensa responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando ves las listas que se hacen periódicamente, la prensa reúne a grupos de escritores y dice la generación del mañana, ¿no? Este tipo de cosas. Coge a gente como de 20, 30 años y los dice, estos son los escritores que van a marcar el rumbo de la literatura española. Y pasado 20 años revisas esos escritores y no te suena el nombre de casi ninguno. Te suena el nombre de uno, dice, anda, mira, este sí. Este se ha salvado. Que era, curiosamente, el último de la lista, el último al que menos consideraban en ese momento, y que es el único que se ha hecho famoso luego y que ha funcionado, ¿no? Sí, bueno, pero son cosas que a ver, a mí me halagó mucho que me incluyeran en esa lista, porque además esa lista sí que luego fue muy citada y tuvo mucha repercusión, y ha habido algunos escritores muy interesantes dentro de ella que han seguido luego teniendo unas trayectorias muy dignas de seguir, ¿no? Entonces, pero no, presión en ese sentido no me pone, porque no me las tomo muy en serio. Yo sé que forma parte del juego. Lo que más me preocupaba en ese momento, y creo que eso es algo que ya gracias a la España vacía he dejado atrás, era que me consideraban una joven promesa hasta los 60 años.
¿Qué es lo que te pasa? Lo normal en la trayectoria de un escritor español es que te consideren joven promesa hasta los 60 y a los 60 te digan, ya eres demasiado viejo, te olvidamos, nos olvidamos de ti. Bueno, eso es lo normal. eso lo has solucionado hace poco porque 7 años después, 2020, has declarado que por fin soy viejo. En una columna maravillosa. Yo siempre he tenido aspiración a ser viejo. Es que era buenísimo porque que no lo conozca, es una columna que salió hace muy poquito, ¿no? Sí, la semana pasada, hace un par de El días, País, sí. donde decías que no entendías a los jóvenes y te alegrabas de ello, que era un estado nirvánico por fin sentarte en la mesa camilla y no entender a los jóvenes y saber que eres viejo, ¿no? Hombre, es que es alcanzar casi la sabiduría en ese momento, ¿no? Yo pensaba que nunca me iba a suceder porque hasta ahora entendía a los jóvenes. O sea, y es una cosa que me desconcertaba mucho. Digo, pero si yo entiendo lo que dicen, entiendo lo que les preocupa, entiendo. Y a un adulto no le debe pasar eso. O sea, los jóvenes, los códigos de la cultura juvenil están pensados con un único propósito, que sus padres no se enteren de un carajo de lo que... Entonces, Claro. que sean incomprensibles. Entonces, que a mí me resultaran comprensibles, digo, joder, todavía... Algo está mal. Algo raro está pasando, no termino de madurar, no termino, ¿no? Entonces, en el momento en el que puse un programa y no entendí un carajo, Ahora. de aquello, dije, ya está, Es soy el viejo, momento. qué bien, qué maravilla. Bueno, pues ahora que ya nos hemos hecho adultos, ¿no? Bueno, como te comentábamos, la charla, la conversación tenía un título que es en cierto modo dual. Nos habla un poco de la escritura como forma de vida, que es un poco de lo que hablábamos, y luego hablábamos de la repoblación de España con libros. Entonces me gustaría mantener, si podemos, esa dualidad, que por eso traigo aquí los dos libros que tengo en la mesa, que son La piel y La España vacía. La España vacía, que ya la hemos mencionado un poco por encima, que es un bofetón de realidad de una España silenciada, ignorada, que parecía que no estaba ahí y que coincide con un momento importante porque destaca. Y luego La piel, porque está calentito todavía casi de imprenta y que, bueno, debo de reconocer que he devorado con fruición. En ese sentido, ¿alguno de los dos te ha costado realmente decir voy a generar este libro o los dos han nacido de una manera natural? No, ha nacido, quizá La piel cuesta más porque ya es el último y ya está escrito ya con un pozo y una mirada quizá un poco ya más cansada, ¿no? O más de perro viejo, y eso yo intento escribir desde la ingenuidad. Y cada vez me cuesta más intentar abstraerme absolutamente de todo, intentar llegar al núcleo y decir las cosas con libertad absoluta, ¿no? Y me cuesta, no solo me cuesta a mí, sino que cuando yo me suelto y me quito todos los corsés y el libro llega a mi editora, que es Pilar Álvarez, que es la editora de los dos libros, porque estaba también en Turner y Alfaguara, siempre me marca algún pasaje especialmente problemático. Dice, pero si esto lo sacan en un tuit, te hunden, porque sin contexto y tal. Digo, sí, pero es que es una frase que, joder, que yo quiero expresarla así. Entonces me plantea la expectativa del lector, ¿no? Me lo pone delante y eso siempre hace que te cueste todo más. Que estés siempre sopesando, decir, jo, esto no se va a entender, ¿no? Esto o lo van a entender mal y va a suponer un problema. Y es una pena que te lo plantees porque luego es verdad que tienes que plantearte que puedes tirar por la calle de en medio y decir, bueno, yo digo las cosas como me parece a mí y como quiero expresarlas. Y aunque luego se malinterpreten y aunque luego haya consecuencias, pues me da igual, porque por lo importante es la expresión del libro. Pero es verdad que mucho ruido alrededor de un malentendido puede malograr también la recepción de una obra. Entonces, también dices, bueno, merece la pena que por un efecto estilístico y crees una polémica innecesaria y eso haga que mucha gente que podría acercarse al libro y leerlo y disfrutarlo se retraiga, no sé, o interprete el libro en otra clave. Entonces, bueno, te plantea muchas cosas que con La España vacía, desde luego, no me plantea. La España vacía es un libro escrito desde la más profunda y absoluta inconsciencia, pero de principio a fin. Para empezar, es un libro que sale en una editorial con la que yo no trabajaba, que no es, yo publicaba mis novelas con Mondadori, con lo que era Mondadori y luego Literatura Random House. Y este es un libro que sale en Turner, que es una editorial pequeñita, como ya he dicho, y por la amistad que tengo con Pilar Álvarez, que era entonces la directora editorial de la casa, que
ve que en algunos pasajes de mi anterior novela, de Lo que a nadie le importa, había unas reflexiones que podían desarrollarse en forma de ensayo, unas reflexiones sobre el paisaje español, sobre la importancia de la mitología de los pueblos abandonados y sobre unas cosas muy referidas a mi biografía y a mi abuelo que se podían sacar, se podían desarrollar de una forma mucho más sistemática, ¿no? Y mucho más profunda. Y yo le di muchas vueltas y vi que sí, que es verdad que había un libro, que a mí me apetecía escribir un ensayo, que me apetecía un poco recopilar toda mi experiencia viajando por la España vacía, de todas mis lecturas, todas mis obsesiones, recopilarlas un poco y ver, intentar responder a una pregunta que me sigue pareciendo pertinente, ¿no? Y es en qué medida la despoblación del interior de España es un elemento importante para entender el país y que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? No que no se haya estudiado, ¿no? Pues dicen, no, es que parece que con este libro ha descubierto el Mediterráneo, como si no supiéramos nada. No, no hay nada nuevo, o sea, no hay ni un solo dato en la España vacía que no esté debidamente estudiado, que no se haya publicado. Hay muchos estudios sobre la despoblación, hay muchos análisis, mucha bibliografía, mucho material, pero mi propósito no era ese, mi propósito era coger todo ese material que hasta ese momento había sido profundamente despreciado y no se consideraba un elemento de discusión importante dentro de España, y se trataba desde una forma casi folclórica, marginal y condescendiente, y decir, oigan, hemos estado despreciando todo esto como si no pasara nada, como si fuera un entretenimiento de sobremesa, de fin de semana, de ay, qué penita nos dan que los pueblos se abandonen y qué pena nos da que el folclore se pierda, cuando realmente yo considero que esto es un rasgo determinante de la cultura española que se puede rastrear, que sin él no nos explicamos buena parte de la cultura española de los últimos siglos y no nos explicamos como nación. Y puede ser un elemento vertebrador y un elemento de discusión importante. Y eso es lo que me planteo en el libro, ¿no? Es un planteamiento que en ese momento creo que le interesa a 4 personas. Es decir, o sea, y a esas 4 personas va dirigido el libro, nada más. Entonces, cuando se desborda, a mí me deja totalmente cao. Claro, sí, ahí que decías tú justamente de la mirada hacia el campo, hay una mirada de superioridad hacia el campo, pero que decías en el libro que es histórico, que no ha sido ahora, esa dicotomía campo-ciudad realmente siempre ha estado ahí, ¿no? Es histórica y universal. Y universal. O sea, allí donde hay ciudades y campo hay una mirada de desprecio del ciudadano al campo. Lo vemos en la cultura francesa, no se entiende sin esa dicotomía. O sea, la cultura francesa es reírse de los paletos y un grupo de paletos que se organiza como fuerza política y como fuerza cultural que también intenta hacer presión. Y entre esas dos dualidades se explica Francia. Es decir, es que es así en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que en España y a lo largo de la cultura española, esa dualidad que se puede rastrear en la Biblia, es decir, o sea, es que cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra es también el odio también del campo hacia la ciudad, que se considera un elemento corruptor, cosmopolita, donde abunda el pecado y donde la gente se pierde y donde se pierde la pureza de lo humano, de la bondad humana que se expresa solo en el campo. Quiero decir, también hay las dos versiones, ¿no? También hay ese desprecio hacia lo urbano, que está desde la Biblia, está en todas partes, se puede rastrear, ¿no? Pero se exacerba, por supuesto, cuando todo el mundo se vuelve urbano, cuando la mayoría de la población empieza a vivir en ciudades y cuando se suceden los éxodos rurales. Y en España hubo, a partir del año 59, cuando se hace el plan de estabilización del franquismo, sucede un éxodo rural que no tiene comparación con los éxodos anteriores, que en muy poquitos años vacía por completo, o sea, no por completo, no me toméis literalmente, ya sabéis, vacía sensiblemente, a una escala que no tenía precedentes hasta ese momento, todo el campo español, arruina numerosas provincias y comarcas y crea la España actual, que es una España hiperurbanizada, una España donde tiene la población muy concentrada, y eso sucede en muy poquitos años, ¿no? Eso es lo que yo llamo el gran trauma. Entonces, toda esa tendencia, esa tradición de odio y de miradas enfrentadas entre el campo y la ciudad, pues en el caso de España se exacerba y se expresa de una forma quizá mucho más violenta
en los términos y de una forma mucho más grave, ¿no? y mucho más extrema que en otros países, donde quizá la dicotomía está más acentuada o está más llevadera. Pero en España se ha expresado en forma de tragedia, en forma más que en un drama continuo, como una tragedia, ¿no? Justamente ahí, como ya estamos con la España vacía, ¿cuál es exactamente esa España vacía? La física, la real. A ver, yo pongo un mapita en el libro, pero es un mapa que es evidentemente caprichoso y que no dice nada. O sea, la España real, la España vacía es un territorio muy heterogéneo que tiene en común que tiene una baja densidad de población y que ha perdido mucha población en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. Pero no es lo mismo, evidentemente, no comparten lo mismo una comarca del Pirineo ostense con un pueblo de Extremadura o con los pueblos de aquí, de la provincia de Toledo, ¿no? Son distintas formas de despoblación y distintas que han actuado sobre distintas culturas, pero que tienen en común esa sensación, ese sentimiento de abandono y ese sentimiento de menosprecio por parte de un Estado del que sienten que se han quedado atrás. Sienten que España ha avanzado en una dirección desde que empieza el despegue desarrollista, y todas esas zonas de la España vacía, que en fin, podemos todos más o menos coincidir en qué provincias o comunidades la conforman, es la España sin mar, básicamente, no la España del interior, siente que se ha quedado atrás. Sienten que se han quedado atrás, ¿no? Te preguntaba justamente eso porque hay una España vacía que no es física, que nos dices que está en los comedores de las grandes ciudades, una España vacía sentimental, que ese es otro grado de España vacía más allá, ¿no? Es que esa es la que a mí me interesa, o sea, Claro. porque partiendo de ese mapa y partiendo de ese recorrido, a mí lo que me interesa son las expresiones fantasmales de ese éxodo, ¿no? Estamos de acuerdo en que las grandes ciudades y las grandes áreas urbanas de España se crean en los años 60 a partir de las oleadas de migración que vienen del campo, de los campesinos, ¿no? Tanto Madrid como Barcelona, como Bilbao, como los litorales mediterráneos, todos se benefician de esa llegada masiva de inmigración. Eso genera una cultura dentro de esas ciudades, una cultura que se mueve entre el rechazo hacia el pueblo que has abandonado y al cual quieres dejar atrás, porque se supone que es el lugar el lugar de la miseria, el lugar donde no puedes vivir, ¿no? Y entonces, por un lado, lo rechazas y quieres dejarlo atrás, pero también sientes mucha añoranza porque te sientes expulsado. Mucha gente se siente injustamente expulsada, ¿no? Le habría gustado quedarse en su pueblo, pero no ha podido. ¿No? Ha tenido que irse a buscar la vida. Esta gente tuvo hijos y tuvo nietos. Y esos hijos han crecido, y esos nietos han crecido en una cultura casi fantasmal, ¿no? Con unos padres que a veces estaban heridos de añoranza por unos pueblos que a los hijos no les decían nada en principio porque no los habían vivido, pero a la vez no se sentían del todo integrados dentro de las ciudades. Eso pasaba, por ejemplo, quizá más en Cataluña por la barrera del idioma, ¿no? Tenemos todo el cinturón charnego y tenemos toda la Cataluña que habla castellano y que no han terminado de sentirse del todo catalanes a pesar de ser catalanes, ¿no? Y que ahora vivían un nuevo drama, además, ahora. Efectivamente. Entonces, esa construcción de la identidad en tierra de nadie, además crecidos en unos barrios que se construyeron todos iguales y al mogollón en muy poquitos años, esas torres de casas baratas que hace que todos los extrarradios de España se parezcan mucho y tú no sabes, te sueltan en una calle y no sabes si estás en Hospitalet de Llobregat, en Getafe o en Guecho, no tienes es muy difícil encontrar elementos arquitectónicos o para diferenciar un sitio de otro. Eso hace que sean casi como no lugares y han hecho que un par de generaciones de españoles haya crecido en una especie de desarraigo muy suave, que con una vinculación muy débil, pero a través de los padres, con un hilo, con un cordón umbilical un poco fantasmal, hacia una tierra que no han vivido, pero que para ellos es muy importante, ¿no? Esos pueblos de los que han abandonado y que a veces van en el verano y son muy importantes para ellos, y también con un sentido de no pertenecer del todo a las ciudades en las que han nacido. Eso creo que ha sido un rasgo de varias generaciones y que marca mucho, y por eso me refiero a esa España vacía
fantasmal que no se puede cartografiar, que tiene mucho que ver con la construcción de la identidad de cada uno, de los sentimientos y de las relaciones familiares. Esa es la que a mí me interesa. Esa es la que a mí me interesa explorar, porque creo que esa es la que tiene no solo un potencial literario, sino también un recorrido de exploración para entendernos como país y para encontrar puntos en común para convivir entre nosotros, ¿no? Hay millones de personas en España que comparten esos sentimientos. Claro, en ese aspecto estamos hablando siempre del emigrante. El emigrante, por regla general, no emigra porque quiera, ¿no? Es porque buscas algo mejor y ahí te encuentras dos situaciones. El éxito o el fracaso, el miedo a volver si fracasas y luego el miedo a volver si tienes dónde volver, porque una de tus tesis es que ha desaparecido esa España campesina y, por tanto, hay un trauma superior al emigrante que es no tener dónde volver. Bueno, sí, tienes dónde volver, pero lo que no tienes es la cultura campesina de la que procedes. Quiero decir, esa cultura, lo que ha sucedido en España es algo que ha sucedido en muchos otros países desarrollados, pero que en España ha sucedido más tarde y de una forma más rápida y más violenta, quizá, que es la desaparición en generación y media de una cultura campesina milenaria. Durante un tiempo durante siglos hubo una cultura campesina muy diversa, muy original en cada sitio y muy endémica, ¿no? Con sus palabras, con sus idiomas, con sus formas de entender la religiosidad y la vida, muy anclados a los ciclos de las estaciones y en buena medida incomprensible para los urbanitas. Y hay una clave estupenda cuando se hacen en los años 30 la República, hace las misiones pedagógicas, organiza las misiones pedagógicas, que es en fin, con todos los intelectuales de la generación del 27, que a través de la Institución Libre de Enseñanza van a llevar la cultura a unos pueblos donde no hay nada, donde no había ni libros, donde no había bibliotecas, donde había una tasa de analfabetismo atroz, ¿no? Editan una guía para los intelectuales, para los misioneros, de cómo deben comportarse en los pueblos, ¿no? De cómo deben no intervenir y no ofender en ningún momento a la gente de los pueblos para que no les consideren unos señoritos de mierda y acaben en el pilón. Claro. O sea, que no les traten con esa superioridad del que viene de fuera, ¿no? Pero va mucho más allá. No solo la superioridad, va mucho más allá. Intentan darles claves para dejarles claro que se enfrentan a una cultura que en buena medida es muy difícil de entender que sus códigos culturales de la ciudad no valen en el campo y que no puedes tratar ni a las mozas, ni al cura, ni a nadie de alrededor, porque los ritos y esa cultura campesina es muy distinta y tienes que ir a favor y pedir permiso para poder entrar, ¿no? Esa cultura desaparece. Esa cultura hoy por hoy en España ha desaparecido. Estamos en una región muy vinícola, por lo tanto muy vinculada a la tierra, pero no es yo, en fin, en ningún momento definiría esta comarca y esta provincia como una comarca campesina, porque no se rige por la cultura campesina. Aquí nos regimos exactamente por los mismos ritos que nos regimos en Madrid o en Nueva York, exactamente por los mismos. Te escribe el del tuit de la granja, claro, diciéndote que vengas aquí a la granja, que aquí hay un campo, ¿no? Claro, eso, ¿Cómo que no hay campo? Una de las veces que explico, dice, porque dije, yo un titular de una entrevista, digo, el campo ya ha desaparecido, ¿no? Dice, ¿cómo que no hay campo? Me dijo uno. Vente aquí a mi granja de cerdos a limpiar mierda y ver cómo hay campo, ¿no? Ya verás el campo que tenemos. Pero incluso, claro, pero yo ya... ¿Ves? Ese es el ejemplo de discusión donde ya no me meto. Hace unos años igual hubiera... Pero ahí no, digo, no, hombre, me dejo. Ahí te quedas. Ahí me quedo, porque no, es verdad, no te lleva, es un callejón sin salida, no puedes discutir. Pero desde fuera digo, mira, el mero hecho de que me estés mandando un tuit y contestando nos dice que efectivamente no hay cultura campesina, que estamos en la misma cultura, en una cultura donde podemos hablar, porque si existiera esa barrera cultural, mi mensaje no llegaría allí y tú no podrías replicarme. Es decir, si podemos dialogar es porque estamos en el mismo código cultural, porque estamos en el mismo ecosistema, ¿no? Han desaparecido, es verdad que hay pueblos y hay actividades ganaderas, pero no hay una cultura que se rija por romerías, que se rija por el calendario zaragozano, claro, ni por nada. No, ahora forma parte de cosas. Claro. No, pues en el momento en que alguien va en un tractor con aire acondicionado, está exactamente igual que en una oficina. Igual. Y llamas al móvil y todo. Lo mismo. Por eso decías que ya no había dos Españas
Españas, que como era, no había dos Españas diferentes, sino dos iguales, pero una es ignorada, ¿no? Que una está como olvidada por parte de todos. Claro, es que el problema es político, no cultural. Es decir, no hay un problema de desprecio al paleto, ni de tampoco desprecio del que vive en el campo hacia la ciudad. No hay una incomprensión cultural. O sea, nos entendemos porque estamos en la misma cultura y podemos discutir. O sea, porque discutir es entenderse. Es decir, no estar de acuerdo es también una forma de compartir espacio. Si no, no podríamos discutir. Es así. O sea, no hay, convivimos en la misma cultura. El problema es un problema político. Es un problema político de mucho más calado. Pero que no tiene que ver con la antropología ni con la cultura. Tiene que ver con que el progreso de España en el último medio siglo ha dejado de lado una parte importante del país donde vive poca gente, es verdad, donde vive poca gente y precisamente y dispersa y cada vez más envejecida, con lo cual políticamente no ha podido organizarse y no ha podido responder y les ha dejado de lado. Y les ha hecho una merma, ha visto cómo su condición de ciudadanos ha ido mermando, mientras que la condición de ciudadanía de otra parte de España iba creciendo. Y eso es un problema político, y hay que enfocarlo así. Es decir, no hay que enfocarlo ni para repoblar, ni para revertir el proceso de urbanización, ni para nada. El asunto es que hay una parte de un país que se ve ignorada e invisibilizada. Eso es lo grave. Y ahí parece como que siempre hay una política más predispuesta, se supone, a defender la España vacía, o se llenan las campañas de esa mirada a la España vacía, y una España o una política, normalmente siempre la izquierda se ha dicho que ha entendido muy mal a esa España vacía, y la otra España ha sido manipulada, ¿no? Sí, siempre ha habido un poco el debate, el carlismo, nacionalismo, todo ese tipo de cosas que manipulaba a esa España que parece que no tiene conocimiento y se deja manipular, ¿no? A ver, siempre hay un sesgo, es verdad que siempre hay la idea de que fuera de las ciudades hay un sesgo más conservador, incluso reaccionario, y en España lo ha sido porque la ideología más reaccionaria y la cultura política más reaccionaria de todas, que ha sido el carlismo, ha estado muy identificada con el campo, pero no porque le interesasen los campesinos, sino porque no le quedó más remedio, porque no pudo tomar al asalto Madrid, no pudo tomar al asalto las ciudades, se quedó dispersa en el campo y entonces, como se quedó enquistada muchas décadas, formó una cultura, se identificó mucho con los ritos campesinos y con las culturas particulares ancestrales. Por eso los nacionalismos catalán y vasco son hijos directos del carlismo, en ese sentido, porque si el carlismo no hubiera preservado el catalán y el vasco, seguramente hoy estarían casi perdidos, ¿no? Porque no le quedó más remedio. Entonces hay una tendencia, un tic mental a identificar políticamente el campo español con lo conservador y lo reaccionario y con un pensamiento más monolítico y más. Pero se ve además que en la elección tras elección no es así. Es decir, tú ves la cartografía electoral de todas las elecciones y bueno, joder, aquí tienes variedad. Aquí tienes un alcalde de Izquierda Unida Podemos, que o sea, no es verdad, no es cierto que se vote de forma muy distinta como se vota en Madrid, ¿no? De hecho, Madrid probablemente sea la ciudad más conservadora de España, si ves su historial de votos, mucho más que otras ciudades tradicionalmente consideradas como casi Burgos podridos, ciudades castellanas, ¿no? Como Burgos, por ejemplo. Burgos tiene un historial más progresista en democracia que Madrid, ¿no? Y nadie lo diría, ¿no? En ese sentido. Pero ese imaginario prevalece de una forma muy constante y acaba haciendo daño, ¿no? Aunque no, porque no permite que emerjan esos debates y no permite que se vea que la pluralidad que existe en las ciudades existe también en el campo, exactamente igual, ¿no? Justamente... Pero bueno, perdona, porque es verdad que me he desviado y quería hablar de que decías de cómo se usa la España vacía también como marca electoral, es verdad. Sí, que se manipula algunas veces y se proponen propuestas que luego muchas veces se queda ahí. Y tú en un momento de los textos que escribías hablabas también de la manipulación del cacique, de la manipulación también de cara a las propias elecciones, de cómo vender que has conseguido para el pueblo ciertas cosas. ¿En algún momento has reflexionado en torno a...? Bueno, es que esto... son muchos debates, son debates distintos, son cuestiones distintas, pero sí, la cuestión del neocaciquismo, yo sostengo que el Estado de las Autonomías, es un triunfo del carlismo. Es decir, que si un carlista
un carlista de finales del siglo XIX, de los que ya estaban en las cortes y ya habían renunciado a la carlistada y al trabuco, y se habían civilizado y tenían grupo parlamentario en las cortes y demás, viera un mapa de las autonomías y viera en los nombres de las instituciones, los nombres que se han dado y como tal, diría, esto es, Nos ha salido bien. ¿Hemos ganado? Esto era la España que queríamos, ¿no? Esta España, sobre el papel, es un triunfo de una parte del carlismo, ¿no? Yo creo que o que podría satisfacer a un carlista moderado de principios del siglo XX, le podría satisfacer, le podrías convencer que eso está. Y creo que en buena medida todos lo que es. Yo defiendo no estoy contra la cultura de la transición, yo defiendo mucho el legado de la transición, me parece que es uno de los logros históricos más importantes que ha habido en España, y además porque se hizo a la chita callando y sin que nadie creyera en ello. Todavía hoy nadie cree en él, ¿no? Mucha gente, hay más gente en contra que a favor casi, pero es un legado político de entendimiento y de superación de un pasado muy difícil en muy poquito tiempo, que me parece extraordinario. Una ¿no? rareza casi. Y una rareza que probablemente no se repetirá nunca en la historia, ¿no? De un país que llevaba 200 años dándose a cuchilladas unos Y todo el mundo cede para y todo el mundo cede, ¿no? En ese momento, claro, todo el mundo cede porque ven que hay un bien mayor que es la convivencia, ¿no? Pero para esa cesión queda mucha gente, quedan muchos vicios que el Estado de las autonomías, en lugar de facilitar que vayan desapareciendo, consolida. Y uno de ellos es el neocaciquismo. El Estado de las autonomías facilita que haya muchas fuerzas regionalistas y muchos pequeños poderes locales en los que se apoyan los grandes partidos para gobernar, para hacer su equilibrio de fuerzas, y surgen en todas partes pues gente, sobre todo pues, grandes hombres, grandes pequeños hombres, casi todos son hombres, pocas mujeres, quizá Rita Barberá es la única mujer. Sí, una gran... Entonces, que se tienen a sí mismos como conseguidores, ¿no? Como que ellos van a Madrid, tienen amigos, mi amigo el ministro, y yo consigo, para mi pueblo, consigo lo que sea. Y lo vendías, ¿no? A la vuelta. Y lo vendían tal. Entonces se podían presentar por cualquier partido, en cualquier elección, porque daba igual. Y tenemos muchos ejemplos en toda España de gente que lleva siendo alcalde desde el 79. El personalismo claro. ellos, Y la alcaldía la ha heredado su hijo. Es decir, hay alcaldías hereditarias aquí en muchos sitios, y en diputaciones provinciales y demás. Y eso es quizás si no ese sistema provisional que fue el Estado de las Autonomías lo hubiéramos reformado o lo hubiéramos llevado a un punto federal o a una... pues quizá todo eso hubiera ido desapareciendo, ese legado. Y al contrario, lo que hemos hecho es reforzarlo. Y ahora tenemos muchos pequeños problemas que van minando poquito a poco la democracia. Poquito a poco, sí. Para ir terminando con la España vacía, porque quiero que le dejemos un poquito, por lo menos a la piel, no podía cerrar sin hablar de cómo llegas a eso, a la España, que es viajándola, que es, como dices, yo me he pateado estos territorios y ahora que acabamos de perder además a Javier Reverte, que por tanto hemos perdido un escritor de literatura de viajes muy importante, ¿te sientes tú dentro de esa línea de la literatura de viajes? ¿Te sientes conectado a esa tradición? No, no, la España vacía yo no la considero un libro de viajes, ¿no? De hecho, aunque lleve viaje por un país que nunca fue, es un viaje mucho más literario, que puede serlo, ¿eh? Porque es verdad que lo que hacía Javier Reverte, por ejemplo, muchas veces también lees su libro sobre Grecia y la mayor parte del libro podía haberla escrito sin viajar a Grecia, que es decir, no, es cultura, es dialogar con la tradición. Reflexiones de... Claro, entonces sí, en ese sentido sí, puede enmarcarse dentro de la tradición viajera, porque también hay viajes, es decir, no es un libro de viaje al uso, en el sentido de que el hilo narrativo del libro no es mi recorrido por España. Hay muchos viajes que yo he hecho, que yo voy aprovechando y que voy mezclando con mis lecturas y voy mezclando con mis reflexiones y está ahí. Lo que algunos consideran la segunda parte de La España vacía, que es Lugares fuera de sitio, que ganó el premio Espasa, este sí que es un libro de viajes mucho más canónico, ¿no? Aunque lo titulo una parte, este no es un libro de viajes, pero en realidad sí, lo es mucho más, en el sentido de que voy a cada sitio y a cada sitio le dedico una crónica, ¿no? De una forma mucho más canónica. Bueno, a mí me gusta pasear, yo me considero paseante más que viajante, me considero un viajante de cercanías y me gusta pasear por los rincones obvios y apartados y a los que nadie suele prestar atención o que no suelen ser considerados dignos de atención literaria,
y volcar mi mirada en ellos, ¿no? En ese sentido sí que puedo estar relacionado, pero de una forma tangencial. Yo no me considero... Seguido. o sea, si me tuviera que definir, no me definiría como un escritor de viajes, ¿no? Y Paseante, mucho más. paseante nos quedamos. En ese sentido, otro gran paseante era Delibes. Y tú decías que la España vacía estaba presente en múltiples manifestaciones, ¿no? Lo podemos ver en el arte de los años 60, es clarísimo, porque tenemos mucho emigrante en Madrid que crea en ese momento. Y en Delibes decías que era donde se podía ver muy bien el gran trauma de los años 60, porque era un gran paseante. Justamente se hace el centenario ahora de Delibes y el Cultural te ha vuelto a seleccionar como uno de los grandes herederos de Delibes. ¿Te sientes orgulloso heredero de Don Miguel? ¿O es otra lista más? A ver, son etiquetas que funcionan bien para hacer un especial, como decían, nietos de Delibes, que lo ponían. A mí me sabe mal porque Delibes tuvo sus propios nietos. No necesita que le pongan señores por ahí. Que la herencia. No, ni mucho menos. Fíjate, yo creo que Delibes es un escritor que no tiene descendencia literaria. Es un escritor que no ha creado escuela. Sí que sigue teniendo muchos lectores y una gran masa de lectores, pero no le siguen, ¿no? Yo me considero muy afín, me reconozco mucho en lo que él hace, pero a la vez creo que lo que él hace es tan único y tan especial que es muy difícil reivindicarse parte de ello, ¿no? Yo me considero... lo reivindico como me reivindico parte de una tradición española. Yo soy un escritor español para bien y para mal. Generalmente se suele ser para mal. Casi siempre suele ser porque... Hacia abajo. Casi siempre. Pero para bien también en el sentido... Y esto no es una reivindicación ni chauvinista ni inocua. Creo que yo he nacido en el 79 y he crecido en un ecosistema literario donde la generación anterior, los nacidos en los años 50, los Muñoz Molina, los Javier Marías, que son los que dominaban y siguen dominando, ¿no?, el paisaje literario en ese momento, eran profundamente refractarios a la tradición española y se miraban mucho más en Estados Unidos y en la tradición europea, ¿no?, y despreciaban incluso... amparándose en García Hortelano y en los escritores anteriores y en Benet, hablaban de los escritores españoles del medio siglo como la generación de la berza. ¿No? Decían con un poco de desprecio. Con muchísimo desprecio. Pero quizá era necesario esa ruptura viniendo de... Claro, sí, cada cual se construye, pero claro, yo he crecido en ese ecosistema y muchos compañeros de generación y con los que yo he ido descubriendo el oficio literario no conocían la tradición española. O sea, en España se lee mucha literatura traducida, mucho más que en otros países. Entonces tú te encuentras a muchos escritores que escriben en español como si sonara un inglés traducido. No, porque han leído sobre todo inglés traducido, pero no han leído a Delibes, no han leído a la generación del 98, no han leído a Galdós. Entonces, esa música literaria no se les ha quedado. Ese pozo no está. Y yo sí que les he leído mucho. Yo me reivindico parte de ellos y cuando escribo, una de las cosas más bonitas que me ha pasado con la crítica es cuando me dicen que sueno a escritor español. Es decir, que en la prosa se nota ese pozo, ¿no? Que no soy un escritor que ha leído solo autores ingleses traducidos. Entonces no iba hacia abajo la cosa. No, sí, pero solo para eso. Para todo lo demás es malo. Somos los más pobres de Europa, lo peor todo. Bueno, al final no había ido tan mal. Has mencionado a Galdós, justamente, y el 98, que se nos va a quedar ahí, justamente ese paisaje nos lo descubre el 98. Esta zona, además, también muy desconocida a nivel paisajístico. El primer es Galdós, luego Azorín, de los primeros que nos hablan de una manera benevolente de este paisaje en Bailén y tal. ¿Qué vio el 98 en la estepa castellana para ponerla ahí otra vez en tela de juicio como algo bello? Vio un paisaje extranjero, aunque parezca, lunar que a no. veces. Sí, vio una cosa rareza, porque fíjate que los grandes creadores del paisaje castellano, el paisaje castellano en sentido amplio. Del interior de las dos mesetas, ninguno de los tres es mesetario. O sea, Machado es de Sevilla, Unamuno es de Bilbao y Azorín es de Alicante. Es decir, son tres individuos que en un momento dado de su vida descubren ese paisaje del interior, van hacia el centro y se enamoran. Y ven un paisaje que para ellos es
no forma parte de su biografía, sino que es un descubrimiento exótico. Y entonces lo narran como si fueran casi viajeros extranjeros. La mirada del otro, al final, otra vez Es una más. mirada del otro. Son miradas muy parecidas a las de los viajeros del siglo XIX cuando llegaban a España y empezaban a descubrir el paisaje, ¿no? Entonces descubren eso y les fascina. Y romantizan y lo mezclan con sus teorías un poco ya nacionalistas sobre que Azorín tiene unas poquitas, Unamuno mucho y Machado prácticamente nada. Por eso, de los tres, al que leemos hoy con mucho más gusto es Machado, porque Machado es una mirada mucho más humana. Claro, no es una ruptura con nosotros. Aún así, sí hay en todos ellos un componente filosófico de elevar el paisaje, de este es el paisaje que saben ver los inteligentes, los tontos veis el Valle Verde, que es como el fácil. Al final también estamos creando dos Españas, ¿no? El paisaje de los cultos, de nuevo. Es que la ruptura es con es una ruptura intelectual con la generación anterior, suya también del siglo XIX, con los regeneracionistas. Los regeneracionistas venían también de los ilustrados del siglo XVIII, compartían con los ilustrados la idea a través de Joaquín Costa de que había que hacer de España Francia. Es decir, ellos iban a Francia, Francia les parecía el culmen de la civilización, y dice, ¿y por qué coño no hacemos esto aquí? Dice, ¿por qué voy yo por España y es todo un secarral? Vamos a hacer canales. Vamos a hacer canales, vamos a regadíos, vamos a meter tal, vamos a poner bosques por todas partes, ¿no? Y entonces Azorín, Unamuno y Machado, sobre todo Azorín y Unamuno, redescubren ese paisaje interior y dicen, no, es que no tiene nada de malo, es que no tenemos por qué ser Francia. No sabéis verlo. Claro, no sabéis verlo, no tenemos que tener ningún sentimiento de inferioridad, ni transformar esto en otra cosa. Lo que tenemos que hacer es amar este país que nos ha tocado y hacer de ello lo mejor posible, ¿no? Y entonces ese cambio de mirada es fundamental y ya nos marca ya para hasta hoy, desde luego. Para siempre. Bueno, a nosotros además nos marca Azorín con el Quijote, porque redescubre otra vez aquí el Quijote, estás en tierra de Quijote. Se viajó con una pistola, por cierto, ¿sabéis? Bueno, no, eso no lo sabía. Al principio, cuando le encargan, porque se lo encargan en 1905, para el centenario, el cuarto centenario del Quijote, y entonces le encarga unos reportajes Ortega Munilla, el padre de Ortega y Gasset. Y entonces cuando le encarga los reportajes, le dice, bueno, vaya usted por ahí, váyase usted a escribir cosas del Quijote por ahí, por los pueblos del Quijote y tal. Y entonces dice, y me abre un cajón y ¡pum! Y me planta un revólver. Dice, llévese esto. Por si acaso. Dice, por lo que pueda tronar. Dice, pero ¿para qué? ¿Qué coño dice este hombre que me lleva una pistola? Y entonces fue con una pistola por si acaso. Bueno, en aquel momento es que La Mancha era tremendamente exótico por desconocido, ¿no? Aquí no había parado nadie en siglos, ¿no? Claro. Bueno, te decía lo del Quijote porque justamente defiendes unas veces que hay que defender los mitos de un territorio, aunque se nos puede ir un poco de las manos, en cuanto hablábamos del turismo, ¿no? ¿El futuro del territorio de esa España vacía es el turismo o corremos el peligro de caer en el parque temático? Confiemos que no, porque el turismo tiene la virtud del corto plazo de que si funciona, es verdad que genera ingresos y incluso muchos ingresos y puede reactivar economías muertas, pero a largo plazo es muy corrosivo. Es muy corrosivo, desde luego, para las grandes ciudades, como lo hemos visto, como lo ha sido para las cibencruceros y cómo se vacían y cómo se pierde el sentido de la comunidad. Y si una gran ciudad como Barcelona ha sucumbido al turismo, ¿cómo no va a sucumbir cualquier pueblo? Toledo también. Se convierten en pueblos decorados, se convierten en pueblos que están vivos para el turismo, pero realmente como comunidad no funcionan. Como comunidad, o sea, en el momento en el que los madrileños cogen el coche y se vuelven a Madrid, la comunidad desaparece, no hay unos lazos verdaderos de comunidad política. Claro, a pesar de la situación en la que estamos, que parece que había como un retorno al campo ideal por salir de las ciudades con los confinamientos, pero parece un espejismo, ¿no? Pero es que yo creo que eso era una expresión de un deseo. No estaba basado en unos datos reales, no ha sucedido. O sea, yo creo pero eso, fíjate, si el estado de alarma empieza el 14 de marzo, a mí el día 15 ya me están llamando para decir, oye, que la gente se está yendo a los pueblos. Digo, ¿pero qué dices? La gente no se está yendo a ningún sitio, la gente está en su casa. Fue anecdótico. Claro. En tal colegio se han matriculado 2 niños. Claro, bueno, pero es que ¿cuántas veces ha pasado eso en los últimos años? Siempre, con los asuntos de la despoblación, se magnifica mucho la pequeña anécdota, ¿no? Lo puntual. Surge una empresa en un pueblito, surge un negocio que prospera, un tal. Dice, coño, sí, pero estás desenfocando
trabajando porque estás viendo esta pequeña realidad que ha funcionado muy bien y te estás olvidando de toda esta inmensidad y de todos estos miles y miles de pueblos que se están hundiendo y donde no pasa nada, ¿no? Bueno, voy a cerrar con la España porque no me da tiempo al final a hablar de la piel, que Claro. vamos fatal. Cambiando completamente de registro, pero también relacionado de alguna manera con esta situación actual que hablábamos, el libro de la piel habla del órgano más grande que tenemos en el cuerpo y, sin embargo, posiblemente uno de los más olvidados, ¿no? ¿Cómo es la relación nuestra con la piel actualmente? A ver, son olvidado porque es una frivolidad darle. Es verdad que puedes tener cáncer de piel y puedes tener melanomas, pero en general las afecciones que puede tener la piel son muy menores y tienen que ver con la cosmética y tienen que ver con la presunción y con la banalidad. Con lo cual, alguien que se toma muy en serio su piel es alguien superficial. ¿No? Es alguien que por eso no parece que sea un material literario, no parece que sea un material para profundizar. Sin embargo, la piel es nuestra carta de presentación ante el mundo, es lo que nos determina corpóreamente de una forma radical. Y en estos tiempos pues, se ha revelado, claro, que ante la falta de contacto, la necesidad enorme que tenemos, ¿no? Cuando nosotros disfrutamos de algo normalmente y damos por hecho las cosas, no reflexionamos sobre ellas. No piensas en Es ellas. solo la ausencia, es Claro. cuando la ausencia, cuando lo perdemos, es cuando vemos lo importante que es. Por eso justamente de la España saltaba justamente aquí, porque hablar de la piel, de esa frontera, que es aduana, ¿no? Que te permite entrar o salir o no relacionarte, hablar en tiempos de COVID, en este distanciamiento social, adquiere unos matices increíbles. ¿Sientes haber sido premonitorio en esta distopía que vivimos ahora mismo? Bueno, fíjate, eso pasó. El libro, por supuesto, está escrito mucho antes de la peste y del apocalipsis, pero, pero estaba entregado ya para entrar en imprenta en marzo, ¿no? Tenía que salir en primavera y lo paralizamos todo porque cerraron hasta las imprentas, cerró todo. Entonces, hubo tiempo de revisar un poco el libro cuando estábamos confinados y trabajé el texto con mi editora, confinados por teléfono, cada uno en su casa. Y entonces añadí un par de parrafitos donde aparece ya la palabra coronavirus, donde aparece ya, porque algunos, un par de párrafos, un par de pasajes, se veían que parecían insolentes y salían en la nueva situación, porque hablaban de un mundo que ya no existía, ¿no? Y es verdad que el libro intentaba señalar algo que era marginal y que nadie tenía en cuenta, y de repente, cuando nos confinan y cuando viene el fin del mundo, se convierte en algo central de lo que todo el mundo habla, ¿no? No premonitorio, ¿no? Desde luego en el fondo me fastidia. En el fondo, Porque parece hija de, aunque no lo es, ¿no? claro, porque a mí me gusta hablar un poco a contrapelo, ¿no? Y entonces que hablar de algo que realmente está en el centro y que todo el mundo, que está en la discusión, me siento un poco fuera de lugar, ¿no? Aparte de que luego es verdad, que yo hablo en el libro de distanciamiento, hablo de no tocarse, de las consecuencias en fin, de la gente incluso que se oculta para que no se le vea. para que no se le vea, ¿no? Yo hablo de la vergüenza del propio cuerpo desde ese punto de vista, y claro, son situaciones y pensamientos que todos a lo largo de este verano y a lo largo de estos meses pues hemos tenido, ¿no? En ese sentido. ¿Ha Sí. cambiado tu punto de vista de tu novela? Pues claro, una cosa fueron los primeros 15 días y luego es que han sido varios meses. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre tu propia reflexión que tenías hecha de la piel? No, porque es muy personal y tiene que ver con la propia conciencia del cuerpo, ¿no? En ese sentido, es un libro muy abierto, es un libro que intenta ir a lo general y a lo profundo a partir de la experiencia particular. Entonces mi experiencia sigue siendo esa, es válida. Yo cuento a partir de mi condición de enfermo grave de la piel, a partir de esa autoconciencia radical que yo tengo de mi propio cuerpo, pues todo lo que llevo, las reflexiones acerca del racismo, acerca de la vergüenza, acerca del erotismo, acerca del sexo, acerca de un montón de cuestiones muy importantes, siguen plenamente vigentes, porque es lo que me preocupa, es lo que me preocupaba antes y lo que me sigue preocupando ahora. En ese aspecto, como decías, es un libro escrito en primera persona, pero tejido muy inteligentemente con otros personajes como Cyndi Lauper, Nabokov, ya está, no desvelo nada porque ya está, ya se sabe. ¿Es en ese aspecto un relato
catárquico o no tiene no llega a ese grado de abrirte en canal? No, yo no uso la escritura de una forma terapéutica, ni creo que la confesión tenga ese valor, ¿no? Cuando uno confiesa algo es porque es capaz de decirlo. No creo, yo soy muy contrario al psicoanálisis, ¿no? Totalmente, me parece que no. Que no ayuda. No, o sea, como terapia tiene el mismo valor que la quiromancia, que no tiene ninguno. Pero como crítica literaria y como lectura sí que funciona muy bien. O sea, Sí. sí que es eso sí que es una Tiene maravilla. tirón. Pero entonces yo no creo en la escritura como algo terapéutico y como una catarsis que tú lleves. No. Yo creo que cuando uno confiesa algo ya lo tiene muy meditado, ya lo tiene superado y es capaz ha superado esa vergüenza. No es esa la intención. La intención es aprovechar las reflexiones que te han llevado una serie de experiencias para llevar al lector a otro sitio, para llevar al lector a sitios mucho más familiares y mucho más importantes y cruciales para él, para hacer que le importe lo que tú le importes y que piense y que mire cosas que hasta ese momento de la lectura probablemente no estaban ni en su vida, ni en su horizonte, ni consideraba que fueran dignas de unos párrafos o de unos pensamientos, ¿no? Y que a partir de esa lectura pues vea que sí, que hay una dimensión, que hay una importancia y que hay una forma incluso de ver los personajes, la galería de personajes que todos lo que tienen en común es que han tenido, que tienen una psoriasis grave como la que yo padezco, que puedan mirarlos desde otro punto de vista, que su condición de enfermos de la piel es mucho más importante de lo que parece a simple vista, ¿no? Y cómo podemos ver no solo a estos personajes, sino en general el mundo que nos rodea, con otra mirada, con otro acercamiento. Y eso es lo que buscas, ¿no? Esa comunicación literaria es lo que a mí me importa. Si solo tuviera la finalidad catártica de yo quedarme a gusto contando 3 o 4 cosas mías, no tendría ningún sentido publicarlo. No tendría ningún sentido. Con otros personajes que Claro, aparecen en creo que la literatura es comunicación y la comunicación tiene que serle interesante a quien la recibe. No puedes ser, no puede ser sencillamente una confesión unidireccional en ese sentido. Sí, sin embargo, sí decías que en algunos, que todo lo que te ocurre y te descoloca en el mundo termina en un libro, ¿no? Decías que era tu manera de enfrentarte a las cosas que te acontecen. O sea, que un poco de ese camino sí hay, ¿no? De verter lo que te ocurre en un libro. Bueno, pero eso creo que le ocurre a todos los artistas. ¿No? Eso, de una forma u otra, incluso aunque lo que escribas aparentemente no tenga nada que ver contigo, en realidad sí, las claves autobiográficas explican la mayoría de las obras importantes de cualquier artista, ¿no? Cuando digo eso, en realidad estoy diciendo algo que podría decir cualquiera. Eso no invalida el hecho de que a mí no me interese la literatura como catarsis. O sea, uso mi vida y le doy forma literaria a lo que me sucede. Pero eso no quiere decir que intente curarme o que intente algún tipo de. No tiene nada que ver. Sí, claro, cuando, por ejemplo, hablamos de temas complejos, siempre como en La mirada de los peces o en la hora violeta, en todos ellos permanecen temas que te afectan, como es la de tu profesor o la de tu hijo, y decías que más allá de ahí no sirven para curar el dolor, no sirven para ese efecto. El dolor sigue ahí y tendrás que tener otros mecanismos para enfrentarte a ellos. Claro, pero es que partimos del hecho de que uno quiere quitarse el dolor. Y no es verdad, no siempre. Forma parte de ti. Forma parte de ti, de las experiencias traumáticas y límite que yo he vivido en mi vida, no las quiero olvidar. O sea, ni quiero banalizarlas, ni quiero mirar para otro lado. Si quisiera deshacerme de ellas, no escribiría sobre ellas. Lo que haría sería olvidarlas, convertirlas en un tabú, como hacen, por ejemplo, muchos padres que han perdido a un hijo, que convierten el recuerdo en una especie de tabú que nunca se visita y nunca se nombra, ¿no? Porque quieres huir de eso. Yo quiero que son sedimentos de mi vida y quiero que me acompañen y quiero que estén conmigo. Por eso los trabajo y por eso estoy en ello. No partamos del hecho de que el dolor es una putada. O sea, esto no es una cuestión masoquista ni que yo lo persiga. Esto no es que lo banalicemos, todo es lo eso. contrario. O sea, pero son cosas que a mí me han pasado, que me han marcado, que me explican cómo soy
y que no quiero dejar atrás y que lo que quiero es, en fin, convivir con ellas aceptando lo dolorosas que son en todo momento. Sí. Justamente más, La hora violeta en su momento fue descrito, si no recuerdo mal la acepción, como una maravillosa obra escrita que se lee con el corazón en un puño o algo así, creo que era, y decías en un momento dado que sentías que te habías autocondenado a tener que hablar de ello, pero desde un punto de vista bien, no de condena de manera peyorativa, porque sentías que a mucha gente se sentía sin querer representada en esa obra, como el otro día vi en una entrevista que te hacían un grupo de gente con afección de psoriasis y decían que qué bien que se sentían representados de una manera por fin en una obra de alguien que les entendías. O sea, entiendes que esas obras pueden tener esa aceptación gracias a que la gente se representa en esas obras. Lo entiendo, ¿cómo no voy a entenderlo? Claro, Si me lo dicen, es quizás evidente, no era. no puedo no entenderlo, aunque no con la piel menos porque ya me pilla más crecido y ya entiendo más cómo la, el- la comunicación literaria. Y cuando escribí la obra violeta no lo sabía y me pilló completamente desprevenido, ¿no? La comunicación, la comunión que puede haber y la identificación que puede haber con los lectores que han tenido una experiencia parecida. Lo entiendo, lo acepto, intento estar a la altura de lo que me dicen, intento siempre cada uno en su sitio, pero también espero en reciprocidad que se entienda que no era mi intención, o sea, que yo solo quiero hacer literatura, que yo no quiero ser gurú de nada, que yo no quiero, que yo no tengo ninguna clave para vivir, que yo no tengo ningún consejo para dar a nadie y que la literatura, la mía, desde luego, es inútil. Es decir, es solo literatura. Y que ¿No? es tu experiencia además y no le tiene por qué valer a... Efectivamente, nada. Entonces, en el momento en el que entendamos esas cosas, que no es intencionado, que yo no escribo estos libros para ayudar a nadie y que si ayudan es porque Tangencial. tangencialmente por un efecto completamente secundario al hecho de escribir, nos podemos entender estupendamente, pero yo he rechazado muchas cosas con la piel, bueno, es otra cosa, es otro nivel de discurso y está bien, me llaman de grupos de afecciones de la piel o me llaman del colegio de médicos, me llaman de tal y bueno, pues tengo encuentros y hablamos y demás y me parece que está bien, porque además creo que todos nos entendemos muy bien. Pero con la hora violeta yo he rechazado muchas cosas, he rechazado participar en grupos de duelo con padres, dar charlas a padres de duelo, porque no tengo nada que decir. Me tiene que ser muy duro también y no tiene por qué, puedes escribirlo y no estar preparado para enfrentarte a un grupo así. Bueno, al No final sé. somos unos extranjeros que nos entendemos todos Ya. muy bien, ¿no? Puedo tomarme unas cañas con quien sea, pero ir a dar un consejo, ir Ya. a ayudar, no tengo ninguna capacidad ni tengo nada que decir a nadie sobre su propia experiencia. Es decir, yo puedo contar la mía y podemos debatir y podemos charlar, pero no, en el momento en el que hay una cierta, digamos, autoridad o una cierta sensación de guía, ¿no? o de alguien que te reclama, ayúdame a cómo pasar esto, yo no sé, y creo que además cada uno tiene que encontrar su camino. Yo me puedo tomar una cerveza contigo, y creo que además lo mejor que puede pasar a alguien que está sufriendo es tener compañía y contar un par de chistes. Ya. Es decir, creo que es al menos desde luego yo claro, ahí sí que estoy proyectando también mis deseos. Yo, antes que consejos y antes que protección, lo que necesito es un amigo con el que Correcto. echarme un Claro. par de De hecho, cervezas. además decías que dentro de ese dolor, que mucha gente le llama la atención, existe felicidad, porque no puede haber dolor al 100% 24 horas, ¿no? Lo explicabas, ¿no? En uno de los libros. Esa felicidad, ese humor, me refería, que decías que Hmm. tenía que existir. Existe siempre, existe, pero ¿cómo no va a existir? Y además, porque además, en mi caso, desde luego, es la forma de enfrentarme que tengo a todo. Es decir, yo no sé, no sé vivir la vida sin bromear, y ni sabría llevarme bien ni tener una relación con nadie que no tenga humor. Es decir, con alguien demasiado serio no me entiendo, es como si habláramos idiomas distintos. Pero es verdad que en las circunstancias más horribles la gente se ríe. Claro que sí, pero ¿cómo no? Es decir, ¿cómo no? Es decir, no estamos, nadie puede estar en un grado de tensión emocional constante, te rompes a las 2 horas, no Es un aguantas. mecanismo de Totalmente. autodefensa. Y porque nos acostumbramos, y eso creo que es algo que estamos viendo en estos meses, nuestra capacidad de adaptación al horror es tremenda. Brutal. Podemos
ser millonarios despreocupados en nuestra mansión y al día siguiente pobres arruinados y apestados en una cama de hospital y ya no nos acordamos de lo que éramos el día anterior. Es decir, enseguida tenemos un mecanismo de supervivencia enorme, ¿no? Enorme, y enseguida nos adaptamos a lo que nos viene. En ese sentido surge ahí la relación con la enfermedad. Parece como que la enfermedad siempre la relación la hemos apartado, eso es extrapolable a otras cosas que molestan a la sociedad, la pobreza, la muerte, si molesta, la apartamos. ¿Tenemos realmente esa relación con la enfermedad de no mirarla, no verla? Sí, y yo pensaba además que esta peste iba a cambiar esa perspectiva y no la ha cambiado en absoluto. Hemos reaccionado, como sociedades hemos reaccionado exactamente igual que reaccionó la Europa del siglo XIV a la peste. Con la peste. Del siglo XIII, perdón. Exactamente igual, con todo nuestro bagaje científico, con toda nuestra complejidad social, con todo lo que creemos saber, hemos reaccionado con la misma histeria y con la misma huida hacia adelante, ¿no? Nos hemos puesto a bailar en los balcones, nos hemos puesto a aplaudir, nos hemos puesto a hiperactivos para hacer un montón de cosas para no tener que pensar en lo que está sucediendo, ¿no? Y no nos hemos enfrentado como adultos sensatos y que saben encarar la adversidad, y hemos mirado de frente al revés. Hemos dejado morir a los ancianos en pudrideros, encerrados, sin que encerrados, muy lejos, y hemos hecho lo que llevábamos haciendo décadas, apartar la enfermedad y la muerte de nuestra vista lo más posible. En ese aspecto también surge una figura que normalmente tampoco mirábamos de otra manera, que era la figura del monstruo, que es vehicular dentro de la piel, que es el monstruo de nuestra sociedad, que no es ajeno, porque hemos tendido a hablar siempre del monstruo, el que es fuera, el mitificado, el vampiro, el hombre lobo, ¿no? Pero el monstruo que tenemos todos los días parece que no lo vemos, ¿no? Cuando está entre nosotros. Bueno, todos tenemos algún rasgo de monstruosidad, ¿no? Yo me reivindico mucho en la piel como monstruo, constantemente. Desde la primera página, ¿no? El primer capítulo se titula Las brujas no existen, porque era como lo decía mi hijo, que es muy descreído, que intentaba convencerle de que hay brujas, y él decía, no, papá, las brujas no existen. Entonces intento convencerle no solo de que las brujas existen, sino de que yo soy una de esas brujas, soy uno de sus monstruos, ¿no? Por mi enfermedad de la piel, por mis rasgos monstruosos que me deforman, que me convierten en uno de ellos, y me reconozco en esa estirpe, porque creo que es muy necesario y saludable, ¿no? Vivimos en una época de absoluta negación y creo que todos, incluso la gente extremadamente bella, tiene también una conciencia de monstruosidad, de sentirse diferente. Observado, además. Sí, observado absolutamente. Lo decía Peter Bogdanovich en un documental estupendo sobre su novia, que la mató su exmarido, una historia absolutamente trágica. Era una chica guapísima, no me acuerdo de cómo se llamaba la actriz, una actriz guapísima, pero impresionante. Y él reflexionaba en el documental, dice, tanto la fealdad extrema como la belleza extrema se tocan, dice, porque crean mucha soledad, dice, crean personas muy solas que se sienten muy observadas, muy juzgadas. Pero no se relacionan. Y que tienen una relación muy difícil, ¿no? Claro. Y entonces el feo muy feo y la guapa muy guapa se entienden perfectamente. En ese sentido, la bella y la bestia se unen. Como figuras casi de una vitrina, ¿no? Totalmente alejadas de... Y fenómenos un poco como de feria y de circo, ¿no? Entonces yo me reivindico mucho la monstruosidad, porque además sé que incomoda esa reivindicación. Como lo hago yo, hablando de mí mismo, no me pueden decir nada, ¿no? Si señalara a otro, dirían, pero bueno, ¿cómo te atreves a decir que un monstruo? Que soy un monstruo. No, por favor. Pero como lo digo de mí mismo, pues no me lo pueden reprochar. Pero fíjate que hace poco ahora han estrenado el libro de la piel, empieza con alusiones a Roald Dahl, a la literatura de Roald Dahl y a las brujas, sobre todo. Además, que sabéis que ahora han estrenado una nueva adaptación de Las brujas con Anne Hathaway, y hay una polémica porque Anne Hathaway, que es la gran bruja, uno de los rasgos que le han hecho en la película es que tiene solo 3 dedos, como muy largos, así como que le faltan dedos, ¿no? Y eso es un rasgo que no está en la descripción canónica de brujas del libro que daba Roald Dahl. Las brujas en Roald Dahl tienen 5 dedos cada una en la mano, no tienen menos dedos. Tienen menos dedos en los pies, eso sí es verdad, pero en las manos no. Entonces, una nadadora olímpica ha protestado mucho, y un grupo de
de atletas paralímpicos ha protestado mucho a Warner Bros. Porque dice que esto es intolerable, porque los que no tenemos dedos, los que nos faltan dedos, la gente, los niños que ven la película van a creer que somos brujas, que somos monstruos. Digo, hombre, no sé, yo preferiría la verdad que los niños me consideren monstruo que me consideren imbécil. Es decir, no sé, que no sean capaces de distinguir una afición y un rasgo. Entonces, a mí me gusta mucho reivindicarme dentro de esa estirpe de la monstruosidad, porque nos sitúa en un plano muy incómodo, ¿no? En un plano de un espejo muy incómodo, que creo que eso es el camino que lleva la literatura, el situarte a ti mismo en un lugar donde no te gustaría verte. Pero además que defines, y con eso que voy a acabar para que tengamos tiempo para las preguntas, que hablas justamente de una etapa que todos pasamos por ella, que siempre somos todos un poquito monstruos, y me pareció maravilloso el concepto porque yo mismo me entendí una época de mi vida que es la edad media de la piel. Es un concepto que dije, me entiendo a mí a través también de la piel, y para el que no lo haya leído creo que deberías de explicar esa etapa dificilísima en la que todos vivimos entre dos besos, ¿no? Sí, bueno, la edad media de la piel, uso el término edad media como medievo, ¿no? Como lugar, como años oscuros de la personalidad, con una analogía histórica. Es ese momento en el que tus padres dejan de besarte y darte abrazos porque ya eres demasiado mayor, pero eres demasiado joven todavía para recibir el primer beso. Hay un interín en el que le dices, aparta papá, aparta mamá, ¿no? Aparta. Todo estorba. Todo estorba, todo asco, tal, no sé qué, pero todavía no te has iniciado sexualmente, ¿no? Todavía. Entonces, ese interregno, esos años de la pubertad o de la prepubertad, son los que yo llamo la edad media de la piel. Y curiosamente, si vosotros leéis memorias y autobiografías, incluso biografías, veis que se pasa muy por encima de esos años. Se cuenta con mucho detalle la infancia, los años de la infancia y los padres y tal, y esos de la primera infancia, y luego se cuenta la juventud también con mucho detalle con la iniciación. Pero esos años, desde los 11 a los 15 más o menos, o 14, según lo precoz que sea cada uno, esos años se pasa de puntillas, como si no pasara nada. Y yo creo que es porque no tenemos recuerdos de esos años. O sea, nuestros recuerdos se hacen con emociones. Cuando nos acordamos de nuestros padres, nos acordamos del olor del tabaco, del tacto de un jersey, de alguna emoción visual, es lo que nos evoca. La comida, por supuesto, que es lo primero que nos trae la infancia, ¿no? Nosotros nos gusta un plato que nos recuerda al plato que nos hacía nuestra madre, ¿no? Favorito, eso, claro. y eso nos hace una explosión emocional enorme, ¿no? Y nos evoca muchísimo. Creo que no tenemos recuerdos de ese lado porque no hemos tenido ese contacto corporal y no hemos creado esas emociones que nos permiten tener esos recuerdos, con lo cual hemos olvidado casi esos años. Son unos años negros, unos años de edad media, donde no sucede nada, pero inmediatamente después empieza el Renacimiento. Y el Renacimiento... Lo tapa todo. Claro, pero el Renacimiento, vosotros fijáis que es una época que está muy mitificada, ¿no? Dicen, el Renacimiento, la Capella Sistina, Miguel Ángel, el arte maravilloso. Bueno, pero el Renacimiento era una época extremadamente violenta, chunga, y que si tú preguntas a un monje medieval qué le parece el Renacimiento, dirá que muy mal, que se perdió, que con lo bien que vivíamos en la Edad Media, y tuvieron que venir estos locos aquí sanguinarios Desordenaron todo. a desordenarlo todo y ponerlo todo patas arriba, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en esa vida? En ese momento se nos pone todo patas arriba, pero con el tiempo lo mitificamos como hemos mitificado el Renacimiento. Y no nos acordamos de los Borgia, nos acordamos solo de la Capilla Sistina, pero no nos acordamos de los Borgia, ¿no? Y los Borgia están ahí en ese primer beso, que es una experiencia absolutamente traumática y demoledora, ¿no? Y que todo el mundo dice, ¡ay, el primer beso! El primer beso es una mierda. El primer beso es una guarrada. Es una cosa horrible que te tienes que quitar de encima, y cuando ya te la has quitado dices, bueno, ya he pasado esto. Esto tendrá que mejorar. Y a partir de ahora ya, claro, he tocado fondo y a partir de ahora ya la vida tiene que ir para arriba, ¿no? O eso, o ya nunca jamás. Claro, eso también. Pero te queda poco para la edad media de tu hijo, decías que Sí. la temías que llegaba ya. Pasa rapidísimo. Bueno, sí. Claro. pues nada, muchas gracias, ha sido un placer. Y vamos a ver si nos iluminan la edad oscura que tenemos aquí, también la edad media, y pasamos a que el Renacimiento nos pregunte también. Bueno, un aplauso para... Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola Sergio, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Quería preguntarte, porque leí en alguna entrevista que después del éxito de La España vacía,
te llamaron algunos partidos políticos. No sé si para que les asesoraras o para que fueras en sus listas electorales. No llegamos a intimar tanto como para saber, como para que yo averiguase las. Yo, cuando me invitan a comer, yo siempre acepto. Es decir, no tengo un problema. No, oye, vente y comemos. Digo, vale, pues si tengo el día, pues comemos y hablamos. Entonces, sí, con todos los partidos menos Ciudadanos, todos han intentado algún tipo de acercamiento y pues unos para que participe en alguna jornada de no sé qué. Bueno, eran como coqueteos que como yo no he entrado al juego de ninguno porque no me interesa, nunca me ha, ni me ha atraído ni me ha interesado nunca ese mundo, pues no hemos llegado a más, ¿no? Pero me imagino que sí que era una forma de ir cortejando por varios sitios, pues no sé no sé exactamente, creo que tampoco ellos sabían muy bien para qué. No diste pie tú tampoco a... No, era pues que ellos veían que había un discurso ahí que podían instrumentalizar y que podían aprovechar para sus proyectos. Pero yo creo que ellos tampoco tenían muy claro qué querían de mí. Sencillamente querían pues tenerme un poco ahí en la... Y ya está. Pero aparte de comer y quedar con amigos y hacer algunos amigos que hemos hecho, no hemos llegado a más porque enseguida he dejado claro que que yo ni quiero asesorar ni quiero formar parte de ningún movimiento político, que yo estoy muy a gusto en la intemperie y como francotirador. No tengo... Gracias. Mientras os animáis a preguntar, desde las redes, un usuario, entre libros, relatos y otros cuentos, nos hace una pregunta y dice, ¿es un problema solo político o también social? Ya que siguen existiendo muchos prejuicios, afortunadamente cada vez menos, hacia la gente de pueblo por parte de la gente de ciudad y viceversa. Yo creo que es político. Es decir, por supuesto que quedan prejuicios, igual que quedan resabios racistas, igual que quedan machismos, quedan muchas cosas, pero son actitudes en retroceso y que en fin, cada vez son más minoritarias y que creo que no suponen ahora mismo, no son la expresión de la sensibilidad mayoritaria de la población ahora mismo. No, yo creo que el problema es fundamentalmente político y hay que abordarlo desde un punto de vista político y de derechos políticos, ¿no? Lo demás, incluso yo creo que es que unas películas como las de Paco Martínez Soria hoy serían impensables. Es decir, se considerarían ofensivas. Es decir, nadie las produciría, ¿no? No creo que sea una sensibilidad que ningún medio de comunicación ni nadie promueva en ese momento porque está mal vista. Quiero decir, no es políticamente correcta, con lo cual aunque haya gente que haga chistes de paletos y haya discursos y haya cosas y haya exabruptos, pero eso no es representativo de la mayoría social española, ni mucho menos, creo. Otra pregunta, Laura dice, ¿qué futuro ves para la España vacía? ¿Crees que la recuperación del pasado desde la modernidad sería una solución tanto a la crisis de despoblación como un paliativo a la crisis ecológica y de cambio climático en lo relativo a un cambio de hábitos de consumo y de recuperación de lo ancestral como de forma de vida? Ojo, qué pregunta más larga. Es más larga. Madre mía. Resumamos. A ver, es que... Opciones. Ahí lo que plantea se puede plantear en muchos grados y en muchos asuntos. Yo no creo... Hace poco estuve en Barcelona, que organizaron una bienal de pensamiento, y estuve debatiendo con una filósofa muy interesante de la Universidad de Barcelona, animalista, que ya propugna, y lo propugna seriamente, una reversión del neolítico. Dice que el neolítico, que es todavía el periodo histórico en el que vivimos, es decir, el neolítico es cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y empezamos a cultivar cosas y a construir ciudades y asentamientos y nos hicimos sedentarios y cultivamos y criamos animales, domesticamos para comérnoslos en lugar de cazarlos, ¿no? Ese cambio que es el gran error de la humanidad, ¿no? Porque todavía vivimos en ello, es decir, todavía, aunque ahora tengamos luz eléctrica y cultivos transgénicos y energía nuclear y demás, pero realmente el modelo de vida que se instala
instala en el Neolítico es el que tenemos todavía hoy, ¿no? Ella propone revertirlo y directamente volver a ser una sociedad de cazadores y recolectores. A mí me parece que es una pretensión absolutamente ridícula, borrar 11.000 años de historia, ¿no? y obviar que todo esto también forma parte de nuestro desarrollo como especie. Que en algún momento, y por la conciencia que la especie humana ha tenido, somos conscientes de la destrucción que nuestro trabajo provoca en todo el planeta. Sí, eso nos genera un debate, eso nos genera una reflexión, una autocrítica, y podemos intentar minimizar los efectos de nuestra vida al resto de las especies. Podemos hacerlo, pero no creo que podamos revertirlo sin aniquilarnos como sociedad. No lo creo. Creo que es un planteamiento demasiado maximalista y lo que podemos hacer es ir poquito a poco. Yo no sé hasta qué punto eso de volver al pasado, lo ancestral, no creo que es más allá de que resista la experiencia de ir más allá del papel. Es bonito plantearlo, pero creo que no es realista en ningún momento, ¿no? Creo que hay muchos intermedios, muchas fases intermedias y muchas formas de debatir, de intentar ser menos agresivos, de intentar revertir ese cambio climático y los efectos que los humanos tenemos sin destruir la amalgama del Neolítico y la forma de organización social que tenemos. ¿Alguien? ¿Tenéis una pregunta? Si no, mira. Bona vesprada, senyor del Molino. Hola. Que ha tingut un bon día? A nosotros, avui? ¿Qué, perdón? No, lo digo porque habla usted en este libro de su valenciano que comenta cuando acude a Llívia y se entiende con su compañero Perdón. catalán. Es un guiño. A mí me ha dejado un pozo bastante agridulce, la España vacía. Creo que muestra usted solo una parte, para mí a lo mejor desciendo al nivel de la anécdota, y si es así me encantaría que me lo rebatiera, que digamos la parte más fea. De hecho, comenta usted que La Mancha y por extensión la España vacía es un finisterre inmenso donde solo pueden suceder hechos terribles o ridículos. Creo que me faltaría así la segunda parte donde en esa extensión del mismo sitio surge, por ejemplo, el discurso de las armas y las letras, el de la alada dorada, o una defensa de la libertad individual del feminismo impensable en el siglo XVI como es la pastora Marcela. Más adelante comenta usted que si uno abandona su pueblo, en la España vacía, pues solo cabe el desarraigo, el desclasamiento, y pone como paradigmas a Calomarde y a Joaquín Luqui. Podíamos enfrentarlos con Fermín Caballero o Luis Buñuel. Si ya le digo que si estoy equivocado me encantaría que me corrigiera. No se equivoca, pero creo que mezcla cosas porque me no ha dejado un pozo bastante agridulce el libro. Porque después, si seguimos leyendo una vez más, habla del complejo de Maritornes, de esos pueblos que organizan recreaciones históricas y cosas así, que parece que todo es impostado como para turistas poco exigentes. O si uno va a comprar miel a las Urdes, como usted, o a Tronchón a comprar queso, siguiendo la estela del Quijote una vez más, solo va a que le vendan otro hacha de Lincoln. Con lo cual, ¿hay redención posible para la España vacía? Es que yo no creo que necesitemos redención de ningún tipo. Creo que somos de salvación, porque creo pero es que no creo que necesitemos salvarnos. A ver, yo lo que planteo, y en alguna de las cosas que has planteado en el libro, son los efectos de discursos culturales y cómo hemos ido viendo, ¿no? Qué es lo que se ha ido planteando. No estoy haciendo una selección de luces y sombras, ni mucho menos, sino de reflejos significativos en la cultura de España que tienen que ver con esa dicotomía entre el campo y la ciudad y todo ese problema y ese efecto de los éxodos rurales, cómo se han ido reflejando y qué efectos han ido teniendo en muchos aspectos, desde luego en la política, en la cultura,
sobre todo en la cultura y en la literatura, que es donde más me interesa a mí, ¿no? Y donde está el asunto. Entonces, mi interés no es ni buscar ni redención, ni salvación, ni buscar puntos de luz, ni tampoco de sombra. Es decir, sencillamente creo que hay además, en algún momento del libro digo que hay dos visiones igual de sesgadas e igual de dañinas, que son tanto la leyenda negra, la mirada absolutamente negra, y le dedico un capítulo a la mirada de la España negra y criminal, que ha tenido mucho efecto y ha tenido un pozo cultural muy, 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 muy grande en España. Pero luego hay otra mirada arcádica, y otra mirada también muy arcádica, y que también busca precisamente la redención personal dentro de una comunión con la tierra, que puede tener más o menos una impronta más o menos hippie, más o menos milenarista, más o menos incluso en las tradiciones anarquistas o en las tradiciones libertarias españolas, que también son una mistificación del campo de lo que ha sido la cultura campesina, ¿no? Ambas lo que hacen es no intentar acercarse o no intentar aceptar el país tal cual es. Quiero decir, yo creo que tenemos un país con unos mimbres, con unos efectos, con unos referentes culturales con los que dialogamos, y que yo he intentado identificar o marcar unos pocos que a mí me interesan. Que a mí me interesan y me llaman la atención y me parecen relevantes, ¿no? Ni siquiera que me gusten. O sea, hay muchas cosas que a mí me gustan que no están en el libro, pero porque me parecen que tienen un eco mucho menor, ¿no? En el sentido. Entonces, lo que he intentado es identificar una serie de discursos que son claves para entender todo esto, creo, ¿no? Y para entender y a partir de ello no creo que haya ningún tipo de buscar ninguna redención, ni buscar el lado amable o bonito. Es decir, no creo que nadie necesitemos que nos saquen guapos en la foto. No creo que haya ninguna necesidad. Creo que una sociedad adulta, lo que a partir del libro lo que planteo es: esto es el legado cultural que tenemos. Este es una parte de ese legado cultural. Juguemos con él. Juguemos en contra, juguemos a favor, debatamos, discutamos, qué es lo que hacen los escritores que cito en la última parte del libro, que mezclan su autobiografía y su legado familiar con otras corrientes, con otras preocupaciones, y van dialogando con todo eso. Bueno, dialoguemos, creamos un diálogo con lo que nos han traído, con lo bueno y con lo malo. Es decir, tenemos a Buñuel, tenemos todo el mito de las Urdes, y le dedico un capítulo a cómo se ha ido transformando ese mito y cómo los urdanos han reaccionado a ese propio mito y han construido una identidad en oposición a esa leyenda, a ese manto negro enorme, ¿no? que se ha creado. ¿Cómo reaccionamos las sociedades a nuestros mitos? Es una de las cosas que más me preocupan y que más me interesan, y por eso selecciono ese tipo de discursos, ¿no? Cuando hablo de desarraigo, que hace todo Calomar de Joaquín Luqui, ese es el capítulo del carlismo. Ahí lo que intento es identificar de dónde viene el carlismo y dónde sigue vivo y dónde se expresa, de una forma muy sutil, ¿no? Porque es fácil identificar el carlismo en un señor que lleva boina roja, pero creo que es mucho más difícil identificarlo en Joaquín Luqui, y es mucho más difícil identificarlo en algunos resortes, y creo que es una cultura que ha dejado un pozo enorme que muchas veces es invisible y no lo vemos, y por eso lo marco. Pero yo no tengo ningún interés ni en ensañarme con nada negro, ni en iluminar ninguna zona oscura. Yo lo que quiero es ver en qué medida la sociedad española ha dialogado con todos esos mitos, que en su mayor parte son negativos, porque somos un país cenizo en general. Quiero decir, en su mayor parte los mitos que han ido triunfando y que se han ido instalando y que han triunfado esos discursos son mitos negativos en general, casi siempre, ¿no? Y es una historia de desprecio, y me interesa saber identificar esa historia, esas corrientes principales, esas tramas principales de la historia, y ver cómo la sociedad española a lo largo de la historia ha ido reaccionando, ha ido rechazando o ha ido refrendando. Hay, por ejemplo, toda la historia de los viajeros románticos, no me extiendo más, perdonad, toda la historia de los viajeros románticos a mí me parece muy llamativa, porque los viajeros románticos, desde el siglo XVIII, XIX y un poquito del XX, crean una imagen absolutamente estereotipada, falsa y folclorista de España,
que los escritores españoles aceptan con entusiasmo. Es decir, en lugar de reaccionar a todo ese discurso, lo aceptan y lo incorporan. Y la cultura española, en general, incorpora todos esos relatos y lo podemos ver en los dramas de Lorca. O sea, Lorca es un entusiasta. Lorca coge todas las leyendas de gitanas con claveles y duelos a navaja y lo lleva todo a su obra y sublima y cree que esa es la sublimación de España, ¿no? Eso es un hecho sorprendente. Yo creo que no ha pasado en otro país. Yo no creo que la cultura italiana acepte la caricatura que otras culturas extranjeras han hecho de ellos. Y sin embargo nosotros sí. Nosotros hemos aceptado la caricatura constantemente, ¿no? Y hemos aceptado esos discursos. Esa relación problemática es lo que me parece que hace de España un sitio especial y eso es lo que me interesa. Que decir, yo no vengo ni a redimir, ni a juzgar, ni nada. Yo vengo a contar historias, a identificar historias y ver qué efecto tienen esas historias. Es lo que me interesa del libro. Y a partir de ahí, el libro está muy abierto. Y está muy abierto a la discusión y al debate. Y a partir de ahí intenta ser una forma de empezar una discusión que nos demos cuenta de todas esas corrientes y vemos qué hacer con ellas. Que también una de las soluciones puede ser tirarlas a la basura. Es decir, rechazamos todo este legado y empezamos de nuevo. Bien, estupendo, ¿por qué no? Pero no creo que podamos tirar ese legado, porque dicho usted a nivel literario, desde los 98 que decía Jorge, el padre de los Machado viajando por toda España recogiendo el folclore, incluso grabándolo, hasta si seguimos la línea que creo que la sigue, Gabriel y Galán, Miguel Hernández, la poesía social... Y casi hasta nosotros. Y en los 50 los folcloristas, Lomax, que está por toda España grabando. Sí, claro. Casi que hasta nuestros días. Sí, por supuesto. Gracias a esta gente nos mantenemos. Y se mantiene musealizada toda esa cultura que desapareció en muy poquito tiempo. Y gracias a esta gente la podemos entenderla, ¿no? Y podemos asomarnos a ella, por supuesto, ¿no? Y eso, es verdad que apuntabas lo de los pueblos vacíos. Pues fíjate, esto es una forma... es una forma de asomarse a una cultura que ha desaparecido a través de los folcloristas, a través de todo ese legado, que es mucho más estimulante que a través de la recreación. O sea, yo sí, o sea, pero bueno, es una visión personal. En mis libros vuelco mis visiones personales, por supuesto, no es la visión de ningún otro. Yo veo con mucha antipatía las recreaciones, quiero decir, me parecen una pantomima... incluso casi, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, incluso casi degradante para la propia cultura, ¿no? Me parece que es una especie de carnaval mal hecho, que no termino yo no le veo la gracia y me parecen tristes en muchos casos, ¿no? Entonces, lo expreso así, quiero decir, pero tampoco es para tirarme al pilón por ello. Quiero decir, no me veréis participando en una de esas recreaciones, pero quien las disfrute y las goce, por favor, o sea, campo libre, o sea, que monten todas las batallas de Waterloo posibles, no hay problema. Lo decías con las de Teruel, ¿no? Teníais muy cerca las de Teruel, la de los amantes. Pero en Zaragoza tenemos más las batallas napoleónicas que hacen en los sitios. Y el año que se cumplieron los 200 años de los sitios, vinieron unos polacos, porque la mayoría de los soldados napoleónicos que cercaron Zaragoza eran polacos, no eran. De ahí viene el libro, el manuscrito encontrado en Zaragoza, allá en Potoki. Entonces vinieron unos polacos recreacionistas a llevar una réplica de un cañón que se había usado en los sitios. Y entonces pusieron en alerta a todos los ejércitos de Europa, porque llevaban el cañón en un tren, pero era un cañón que se podía disparar, que lo iban a disparar, que el cañón disparaba de verdad. No estaba inutilizado. No, que era una réplica perfecta y lo iban a disparar. Entonces pusieron un tren especial y pusieron en alerta a toda la OTAN, porque eso podía estallar en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, yo digo, que alguien monte un pifoste así para un día pegar un petardazo, pues la verdad, o sea, que está muy bien. Pero si tienes 6 años, joder, el señor es de 50. Jugando a la guerra, claro, jugando al Risk. Bueno, ya vamos a terminar porque se ha hecho muy largo, pero lo vamos a hacer con una pregunta de Margarita que te echa un piropo, Sergio. Mira qué bien. Dice, qué maravilla de persona, qué grande es la lectura, es un gran escritor. Escuchándole no deja duda del gran escritor que es. Me gustaría saber qué libro volvería a leer por su gran calado literario. Me encantan sus libros y su riqueza de palabra. Brevemente. Margarita es la que le pagó 50 euros por esto.
Nada, muy brevemente, o sea, bueno, libros, yo volvería a muchas cosas, pero la vida no te da. Yo volvería una y otra vez a Tolstoy. Tolstoy es un escritor que si tienes que volver solo a un escritor, yo volvería una y otra vez. En fin, yo iría a Guerra y Paz y Ana Karenina como dieta única. Si solo tuvieras que leer un libro en toda la vida, con esos dos, creo que va servido. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.